El menosprecio del cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en el mundo existen dos clases de personas. Escuche esto que es importante. En este mundo existen dos clases de personas. El que se cree que es superior o mejor que los demás. Es una clase de persona. En contraste con aquel que se cree que es inferior o peor que los demás. Amén. Para esto vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, mire, las personas pobres económicamente, pero que actúan como si fueran ricas. Amén. Y en contraste con las personas que son ricas financieramente, económicamente, pero actúan como si fueran pobres. Amén. Hay un contraste entre estas dos clases de personas y es molesto, mi hermano, y es, podemos llamar chocante, estas personas que son pobres, pero actúan como si fueran ricos. A uno le llama la atención encontrar personas que se comportan, ¿verdad?, de una forma que no es lo de ella. Por ejemplo, personas que van a un negocio, ¿verdad? Personas que hablan de negocios, personas que hablan de dinero, personas que hablan de millones, personas, ¿verdad? Pero en realidad ellos son financieramente pobres. Amén. Y esas personas en cierta ocasión, yo fui a un restaurante con unos hermanos de la iglesia y me llamó bastante la atención una hermanita que llegó a ese lugar, pero de una forma despectiva. Amén. Ella criticaba todo lo que había en ese restaurante, un restaurante pues normal, mi hermano, pero él criticaba acerca de que la cuchara estaba sucia, que no habían servilletas, que olía feo, que una criticadera por todo. Y a mí me llamó la atención y le dije: oiga, usted actúa de una forma extraña, usted actúa de una forma que no es acorde con usted. Y entonces ella preguntó por qué. Digo, porque usted actúa como si fuera rica, ¿verdad? Eso le queda bien para una persona que sea que tenga buenas finanzas, pero es que yo la distingo a usted y yo sé dónde vive usted, ¿verdad? 10 años andando con esta persona, ¿verdad? Entonces, hermano, es un contraste, ¿verdad? Y es bastante molesto, es bastante chocante otro ejemplo, cuando personas feas físicamente, pero actúan como si fueran lindas. Ahí no se ha dado cuenta usted. Es chocante cuando uno ve, oiga, pero mire, esta persona se cree se cree una reina, se cree bonita, se cree, amén. En contraste con personas atractivas físicamente, pero se creen feas, amén. Es molesto, mi hermano, es chocante, amén. Ahora, cristianos, ojo, cristianos que se creen muy espirituales, ¿verdad? En contraste con los cristianos que se creen los peores creyentes del mundo. Eso, estamos hablando del contraste, ¿a ver? Entonces, son dos extremos y todos sabemos que los extremos son malos, amén. En el texto que nosotros acabamos de leer, texto de primera de Samuel, hermano, aquí actúan dos personajes donde se nota estos dos extremos, amén, estos dos contrastes. El primer personaje es el rey Saúl, que en este momento cuando tiene este diálogo con David, ¿verdad? En este momento del encuentro, Dios ya lo había desechado a Saúl, amén. En contraste con el joven David, la persona que Dios ungió
para reemplazar a Saúl, ¿verdad?, como rey. O sea, el que se cree que era algo, era Saúl. Y el que se creía que no era nada, era David. Amén. La historia, mi hermano, nosotros ya la conocemos. Ya conocemos esa historia. Saúl persigue a David para matarlo. Amén. David huye por los desiertos y en una ocasión ocurre que después de que David y Saúl se encuentran, ¿verdad?, frente a frente, y David le hace 4 preguntas, que fueron las que acabamos de leer. 4 preguntas, hermanos, que es la que vamos a estudiar en esta noche. Si usted tiene la Biblia abierta ahí en ese versículo, vamos a estudiar pregunta por pregunta y verá que nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. 4 preguntas que en algún momento de nuestras vidas nosotros las hemos hecho, pero no a un rey terrenal, sino a nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, la primera pregunta que hace David a Saúl es: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? Es una pregunta. David siente extrañeza, mi hermano, le parece raro que el propio rey de Israel se haya tomado la libertad, amén, había sacado el tiempo para, escuche, dejar su trono, dejar su palacio, dejar sus asuntos, dejar su reino para perseguir a David. Qué extraño. Él le dice: oiga, teniendo tantas ocupaciones un rey, amén, tantas cosas importantes, este rey sale con el propósito de sufrir los rigores del desierto. Amén. El rey persiguiendo a David en el desierto, entonces el sol, los vientos con arena, ¿verdad?, lo oprimían, los enemigos, animales venenosos, corría peligro este hombre, ¿verdad? Y miremos ahí mismo en el capítulo 24, ahí mismo en el capítulo 24 de 1 de Samuel, versículo 3, y dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Bendito sea el nombre del Señor. Mire el peligro que corría este hombre, amén, al entrar a una cueva para hacer sus necesidades físicas, amén. David no entendía por qué el rey, hermano, se tomaba esta molestia de salir de su reino, dejar todo atrás para ir a buscarlo. Amén. Y David le pregunta: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? O sea, en otras palabras, yo no soy nadie. Amén. Yo no valgo tanto para que el rey se tome esta atribución de perseguirme. Amén. Hermano, usted y yo, no se le hace extraño, no se le hace raro, escuche, no se le hace raro que el rey, ¿verdad?, no de este mundo, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, haya dejado todo por venir a este lugar. Amén. ¿Qué dejó nuestro Dios? Dejó su trono, dejó su palacio, dejó sus asuntos, dejó su reino para venir a este mundo a salvarnos del pecado. ¿Verdad? A usted, a mí, qué extraño. Amén. Esto es algo extraño.
que nuestro Dios no escatimó, no valoró, no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, la más cruel de todas las muertes. Amén. Bueno, cuando estuvimos en Girón predicando acerca de Cristo, toda la gente sabe, ¿verdad? Se le hacía una pregunta: ¿usted sabe a qué vino Dios a este mundo? ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? Y la gente sabe y contesta: sí, a salvar a los pecadores, ¿verdad? A salvar las vidas del infierno, a salvar las vidas del pecado, ¿verdad? Toda la gente lo sabe, pero verdaderamente no le damos la importancia, ¿verdad? Esa importancia que Dios se merece, el hecho de Dios dejar su reino, de dejar su trono para venir a este lugar. El apóstol Pablo lo llama la extraña obra, extraño, o sea, él no entendía, ¿verdad? No entendía por qué Dios hizo eso, ¿verdad? Sin ninguna necesidad, ¿verdad? Sin nosotros merecerlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la segunda pregunta que le hace David a Saúl, el rey. ¿A quién persigues? Amén. Mire, el hecho que David huya por los desiertos para que su suegro Saúl no lo mate, hace que tenga una crisis de identidad, ¿verdad? Crisis de identidad es lo que le sucede a David. No sabe quién es, ¿verdad? Pero ¿quién era David, hermano? ¿Quién era David? Según la palabra de Dios. ¿Quién era este joven? ¿Verdad? Porque estaba joven. En ese momento, ¿quién era? En primer lugar, era el elegido por Dios. Amén. David lo expresa en 2 de Samuel. Busquemos allá en 2 de Samuel 6:21. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Samuel 6:21. Para darnos cuenta quién era este hombre. 2 de Samuel 6:21. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que nos dice 2 de Samuel 6:21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, David, este hombre de Dios, fue el mismo que Dios eligió en lugar de Saúl. Dios lo eligió. Dios lo eligió de detrás de las ovejas, porque este se desempeñaba como pastor de ovejas. ¿Y quién era David? ¿Quién más era David? Era el ungido de Jehová. Ungido de Jehová. Para los judíos, mi hermano, para los judíos había 3 maneras de ungir, ¿verdad? Ellos tenían 3 maneras de ungir. La primera manera era el ungimiento común. Este era para la higiene o para refrescar. La practicaban mucho con los invitados. Entonces no es extraño que la Biblia habla acerca de cuando Cristo iba a un lugar y tenían esa costumbre de ungirlos, amén, con aceite o con agua, amén. En Lucas nos dice: no ungiste mi cabeza con aceite,
mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Amén. Esta era la primera manera de ungir a una persona. La segunda manera de ungir a una persona era como medio de curación física. Amén. Entonces allá en Santiago 5:14, busquemos allá en Santiago 5:14, mi hermano. Esta era el ungimiento por medio de la curación física. Amén. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Esa era la segunda forma, la segunda manera de ungir a una persona que tenían por costumbre los judíos. Y la tercera manera de ungir a una persona es el ungimiento oficial. Este ungimiento oficial se hacía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Amén. David ya había sido ungido, hermano, por el profeta Samuel. Amén. Y finalmente, ¿quién era David? Ya hablamos que era elegido por Dios, ungido por Dios y también era un victorioso. Cuando aquí pierde y siente una crisis de personalidad, David no se da cuenta de las victorias que ha tenido. Amén. En primer lugar, mató al gigante Goliat, ¿verdad? Era un famoso hombre de guerra, ¿verdad? Y se había casado con una de las hijas del rey. Y muchas otras victorias. Amén. Este hombre estaba lleno de victorias. Ahora, no es extraño que en algún momento de nuestra vida suframos una crisis de identidad. ¿Qué es una crisis de identidad? Bendito sea el nombre del Señor. Algunos de nosotros la hemos experimentado. Amén. Y se nos olvida quiénes somos. Tal vez por la opresión, la angustia, la enfermedad. Amén. Circunstancias a nuestro alrededor, cosas que suceden a nuestro alrededor que hacen que nosotros suframos esta crisis de identidad. Pero como el rey David, debemos de saber quiénes somos. Amén. Y nosotros somos elegidos por Dios. Al igual que David, mi hermano, al igual que David, somos elegidos, seleccionados, apartados, separados por Dios, ¿verdad? Dios se fijó en usted, Dios se fijó en mí para salvarnos. Oiga, habiendo tanta gente en el mundo, cuando usted va al centro, se da cuenta de esa cantidad tan grande de gente y piense y mire cuántos de ellos son salvos. Somos privilegiados de parte de Dios. El hecho que Dios se haya fijado en nosotros, el hecho que Dios se haya dignado en bendecirnos, ¿verdad? En elegirnos, en separarnos, en apartarnos, ¿verdad? En primer lugar, para salvación. Y en segundo lugar, para que le sirvamos. Amén. Este es el propósito de Dios. Entonces, qué extraño cuando uno piensa, oiga, pero ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice para que Dios se fijara en mí? ¿O cuáles fueron mis actitudes? ¿Verdad? Y se pone uno a pensar, ¿qué fue lo que hice yo para que Dios se fijara en mí? ¡Ay, ya sé! Yo me acuerdo que un día le di 500 pesos a una señora que estaba pidiendo. Puede ser por eso que Dios se fijó en mí. Oh, no.
Ya sé por qué. Porque yo ayudé a una familia, le di un mercado a esa familia y esa familia quedó muy agradecida, ¿verdad? Puede uno llegar a pensar, ¿verdad? ¿Qué actitudes o qué acción fue la que yo hice para que Dios se fijara en mí? Hermano, cuando nosotros pensamos esto, nos damos cuenta que fue la misericordia de Dios, que fue que hallamos gracia delante de sus ojos, ¿verdad? La gracia de Dios obró en mi vida, ¿verdad? Y Dios se fijó en mí. Alguien lo notaba y alguien lo decía, que esto era algo increíble, era como ir al mar, ¿verdad? Él comparaba esto como ir al mar y tomar un granito de arena, ojo, un granito de arena, y colocarlos en un lugar especial. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Eso fue lo que Dios obró en nuestras vidas, y por eso es que estamos aquí, mi hermano, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea dado gloria. El Señor es que lleva toda gloria y toda honra. Amén. Entonces, así como David, él fue ungido, él fue elegido, después fue ungido. Amén. Hermano, nosotros hemos sido ungidos por Dios, pero no a través de algún del aceite, ¿verdad? Sino ungidos a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha capacitado para servirle al Señor. Amén. Cuando nos habla la palabra que Dios, a través de su Santo Espíritu, es quien aparta y separa y unge, ¿verdad? Y capacita, mi hermano, para servirle al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros estamos buscando trabajo, escuche, cuando nosotros estamos buscando trabajo, tenemos que saber a dónde pedimos trabajo, porque tenemos que desempeñarnos en ese lugar, ¿verdad? Saber el arte, ¿verdad? Saber desempeñarnos en ese lugar. Y en cambio Dios, hermano, no pide ningún requisito, ¿verdad? Solamente cuando el Señor está sobre nosotros, ya estamos aptos, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, no al lado mío, no cerca de mí, no detrás mío, sino sobre mí. Ha tomado el control pleno y total de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos servirle, por eso es que nosotros podemos bendecirlo, amén. Por eso es que nosotros ya no nos interesan las cosas que nos llamaban la atención, ¿verdad? Porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Y al igual que David, nosotros somos victoriosos. Hermano, qué victoria más grande que es estar en los caminos del Señor. Yo veo ahí un milagro grande de parte de Dios para nuestras vidas. Hermano, el hecho de que hayan pasado meses y años y yo todavía esté militando en sus caminos, ¿verdad? Esto es grande, mi hermano. A pesar de todas las dificultades, opresiones, todos los problemas, amén, Dios nunca nos ha dejado, ¿verdad? Siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha guardado, siempre nos ha bendecido. Mi hermano, son tantas las victorias y uno se acuerda de tantos problemas que hemos pasado, ¿verdad?, en los caminos del Señor.
tantas dificultades que hemos pasado en los caminos del Señor, pero el Señor nos ha ayudado, mi hermano. Si alguna persona está pasando por un problema de dificultad, recuerde usted cuántas cosas Dios lo ha bendecido. Amén. Lo ha guardado, le ha dado la victoria, mi hermano. Esta vez no será diferente. Espere en Dios, persevere en Dios y Dios obrará. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera pregunta nos dice, ya en Primera de Samuel 24, nos dice, ¿a un perro muerto? Bendito sea el nombre del Señor. Después de que David tiene una crisis de identidad, escuche esto, se automenosprecia, amén, se autodesprecia comparándose con un perro. Escuche, los perros hoy en día tienen un lugar especial en nuestra sociedad, amén. Son animales domésticos que se cuidan y se protegen, amén. Algunos lo tienen mejor que a un hijo, lo atienden mejor que a un hijo, amén, a los perros. Pero escuche, pero para los judíos el perro era un animal inmundo, amén. Lo enseña la ley de Moisés. Los judíos acostumbraban a llamar a los que no eran de su pueblo como perros. Amén. David se autodesprecia comparándose con un perro. Mire la baja autoestima de este hombre. Después de que hablamos de que era elegido, ungido, victorioso. Amén. Se compara a un perro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no cualquier perro, un perro muerto. Amén. Un perro muerto. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia registra de otro personaje que también se compara con un perro muerto. Y vamos a verlo allá en 2 de Samuel 9:8. 2 de Samuel 9:8. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Bendito sea el nombre del Señor. La historia todos la sabemos. Recordemos que después de que Saúl muere, David ya como rey de Israel manda a llamar a Mefiboset, amén, que era el nieto del rey Saúl, ¿verdad? Y lo manda a llamar para que viva como lo que es, un príncipe, amén. Pero Mefiboset tiene una crisis de identidad. Escuche, Mefiboset tiene una crisis de identidad. Y mire qué curioso, mi hermano, que se repite la historia, que este hombre le dice al rey lo mismo que David le dice a Saúl. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es este perro muerto? Para que tenga de él misericordia. Baja autoestima. Amén. Y la cuarta pregunta que hace David, allá 24:14, la cuarta pregunta es, ¿a una pulga? Bendito sea el nombre del Señor. En esta cuarta pregunta que le hace David a Saúl, David continúa con la crisis, una crisis de identidad. Entonces él dice esto, como no sé quién soy, entonces yo soy un perro muerto. Y después dice, no soy una pulga. Amén. David primero se desprecia, se autodesprecia y después se automenosprecia. Amén. Comparándose con un insecto. Un insecto, hermano, algo insignificante, una pulga.
que es un animal que no tiene alas y por eso le toca saltar. Y él se comparaba con una pulga porque eso es lo que precisamente hacía, ¿verdad? En el lugar donde estaba. Caminaba por el desierto de un lado a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, en la vida espiritual existen dos clases de cristianos. Unos son los que creen que son hijos de Dios, ¿verdad? Como los escribas y fariseos. Los que se creen superiores, los que se creen grandes. Y otros son los que piensan que no son dignos de ser hijos de Dios. Amén. Por ejemplo, el centurión romano. En Mateo 8:8, busquemos allá Mateo 8:8 para Mateo 8:8. Dice la palabra de Dios, Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bendito sea el nombre del Señor. Personas que piensan que no son dignos de ser hijos de Dios. Hermano, estas dos clases de cristianos van a los extremos. Amén. Van a los extremos. Los que creen que son hijos de Dios, los que creen que son hijos de Dios, que viven en un evangelio moderno, para ellos nada es pecado, mi hermano. Los que piensan que Cristo ya pagó el precio, enseñan que el cristianismo no se debe forzar la persona, porque ya tenemos la salvación. Amén. Estas personas se identifican como cristianos, pero en realidad no lo son. Amén. Manifiestan que van para el cielo, pero sus hechos los hacen mentirosos. Amén. Hermano, ahora los que piensan que no son dignos de ser hijos de Dios. Mire, hermano, son creyentes que se sienten muy mal con Dios porque le han fallado. Amén. Estamos bajo el tema el menosprecio del cristiano. Amén. Porque no son fuertes al enfrentar la tentación, porque le falta carácter de frenar el pecado en sus vidas. Esta crisis de identidad es muy peligrosa, mi hermano, porque el cristiano que cree que cae en ese estado corre el peligro, corre el riesgo de apartarse del Señor. Amén. Es peligroso, mi hermano. Pero Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestros corazones. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así que nos da la solución, mi hermano, y está en 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Mire lo que dice la palabra de Dios a los que se sienten que no tienen fuerzas, a los que tal vez han fallado, ¿verdad? A los que se sienten en pecado.
Hay oportunidad, mi hermano, mire. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, Dios tiene planes, propósitos, anhelos, metas con cada uno de nosotros. Amén. Pero el problema, la dificultad, ¿verdad? La angustia, la enfermedad, hace que nosotros caigamos, mi hermano, caigamos en esto que es la crisis de identidad. Crisis de identidad. ¿Verdad? No sabemos, no entendemos las grandes bendiciones, los grandes proyectos que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Solamente cuando nosotros disponemos nuestras vidas, disponemos nuestros corazones para buscar verdaderamente a Dios, vamos a entender, vamos a comprender cuáles son los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, sintamos privilegiados por el Señor, ¿verdad? El Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere fortalecer, ¿verdad? El Señor nos quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros le agrademos. Amén. Es el Señor el que anhela, el que quiere, el que busca, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero depende de usted y depende de mí, ¿verdad? Que se hagan una realidad, ¿verdad? En nosotros está la solución, ¿verdad? En nosotros está que nosotros tengamos grandes victorias, porque reconocemos, mi hermano, que hasta este momento hemos tenido grandes victorias. ¿Cuántos han tenido grandes victorias? ¿Cuántos han tenido grandes victorias? Mi hermano, pero Dios anhela y Dios quiere que nosotros tengamos muchas más bendiciones, muchas más grandes victorias. Amén. Así que nosotros podemos hacer una oración, mi hermano.